Título del mensaje, una sola palabra, libertad. Y aún con signo de admiración, como poniéndole un énfasis en lo textual para que lo lleve a sí mismo a esa comprensión mayor de la expresión, que ahora vamos a desarrollar a través de los versos de la Biblia. Pero vamos a buscar primeramente una revelación en cuanto al peligro que estamos todos sujetos, ya hablando de la fe y habiendo orado por la libertad del error, ser libre de quedar presos del error, algo que por allí no salía mientras hacíamos la reflexión previa. Ser libres del error, quedar cautivos del error es terrible. Bueno, la Biblia nos habla, nos da advertencias, pero también nos da una salida muy grande y nos da una promesa maravillosa que nos puede traer mucha tranquilidad, pero también nos deja un grado de responsabilidad personal. ¿Sí? Y eso vamos todo a desglosarlo hoy con alegría, con entusiasmo y con la seguridad de que seremos verdaderamente libres. Dice en el verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Amén. Tome asiento, por favor, y vea esto. El apóstol Pedro escribe a los cristianos en general, ustedes saben, entre los cuales ya estamos nosotros, porque escribe no a una iglesia en particular, sino a los cristianos en general, y cita algo que era muy común en la antigüedad. Usted ve en el Antiguo Testamento una cantidad increíble de falsos profetas, o sea, gente que decía venir de parte de Dios trayendo un mensaje. Y dice que habrá entre vosotros, entre la iglesia del Señor, y esto no está limitado al tiempo de la primera iglesia, sino a todos los tiempos, que en vez de falsos profetas, porque ya profetas no habrían de hacer falta. ¿Por qué? Porque los profetas traían la palabra de Dios, y ahora la palabra de Dios ya está toda traída a la luz a través de la Escritura, la cual es suficiente, infalible e inerrante, y eterna, ni antigua ni moderna, ¿sí? Bien, ¿qué harían estos maestros que no serían acreditados por Dios? Por eso son falsos, sea que lo sean intencionalmente o por ingenuidad o por torpeza, terminan entrando en la categoría de personas que enseñan error. ¿Y cómo se enseña el error? Ya sea por creatividad personal, supuesta revelación divina, o por contaminación de otros que publicaron algo y le funcionó
y estos porque le funcionó lo tomaron y lo aplicaron a su propia congregación, aunque fuesen herejías, están encubiertas porque no tienen un cartel que dice este argumento es falso, sino que tienen argumento o tienen un cartel, digamos en sentido figurado, de cierta reputación, de poder, de revelación divina, pero en realidad es falso. Pero como lo que se dice alrededor se pone énfasis de que es Dios el que trae esta enseñanza, Dios revela esto para estos tiempos, son cosas que a veces inclusive las analiza uno en profundidad y van en contramano directa de las verdades eternas de Dios. Pero están encubiertas esas herejías a través de supuestas grandes verdades o mezcladas con las verdades de la Biblia, ¿no? Llegaría al punto que aún negarían al Señor que los rescató, o sea, negarían la gracia, como ustedes saben que había en aquel tiempo los judaizantes, negaron al Señor que los rescató sin necesidad de hacer obras buenas a los cristianos para volverse a fundamentar en una vida piadosa para considerarse merecedores de la salvación y negar aún el Señor que los rescató. Añadiendo a esto la posibilidad de añadir disoluciones, o sea, conductas inmorales o conductas que van en contra de la ley moral de Dios, pero están ciertamente justificadas como todo el mundo las practica, todo el mundo vive mal en ese área, entonces digamos que Dios baja la vara y dice, bueno, ya que todos se portan mal, pongamos en 5 la conducta válida para ser aprobado, ¿no? Ya no la dejamos en 10, la ponemos en 5, entonces todo el que está arriba de 5 entra al cielo, el que está abajo de 5 se va al infierno. Eso es lo que hacen justamente muchos que enseñan este tipo de argumentos que parecen en realidad, bueno, pero si todo el mundo hace su mejor esfuerzo, entonces tiene derecho a entrar al cielo. Y no es verdad, porque la salvación no es por obras. Pero bueno, estos aún niegan al Señor que los rescató, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué utilizan las personas que quieren convencerte de algo? A ver, ¿qué utilizan las personas que quieren convencerte de que algo es bueno? Cuando alguien te quiere vender algo, ¿qué hace con ese producto? ¿Cómo lo caracteriza? ¿Como algo de media calidad o algo que es algo súper? O sea, lo infla, ¿no? Si cuando se vende un auto, por ejemplo, ¿cómo se dice? Full, nunca taxi. Impecable, ¿no? 10.000 kilómetros, tiene 10 años, ¿no? ¿Entiende? ¿Eso qué es? Palabras infladas. Un auto de 10 años no puede tener 10.000 kilómetros, a menos que haya estado en la concesionaria metido adentro. Pero usted ve, a ver, ¿qué se ve, Daniel? El asiento, el volante, los pedales, los burletes. ¿Qué se nota que tiene 10 años? Claro, se nota que tiene desgaste. Y vos decís, ¿este auto tiene 10.000 kilómetros? Sí, porque lo tocaron en la computadora del auto. Pero los asientos no lo puede tocar con un software. Tiene que cambiarlo. Y el volante, y los pedales, y los burletes, y la pintura. Entonces, ahí les doy una idea cómo se infla. Dice full, impecable. Bueno, es una manera de decir, te dicen. Claro, una manera de decir inflada. Porque vos vas esperando algo y cuando te encontrás con ese algo, no es lo que te imaginaste. Bueno, eso hacen los falsos maestros. Te inflan una vida cristiana de grandes conquistas, de grandes bendiciones, un 2024 que la raja toda, que la rompe toda, y vos te encontrás después con un 2024 que se trae la suya, luchas, problemas, dificultades, que estás tratando de remar la economía, ¿no es cierto?, pagar la deuda, que vienen los aumentos ahora y todo. Y vos decís, ¿y el Señor dónde está? Claro, lo que pasa es que te vendieron un buzón. Los buzones no se venden, hermano, ustedes sabían, ¿no? Por las dudas. Bueno, hay cosas en la Biblia que se venden de esa manera, ¿sí? Y dice, les prometen libertad. Libertad de que, bueno, ahora Dios va a traerte una gran bendición y vas a sentirte libre económicamente, vas a tener libertad económica. O sea, ¿qué significa la libertad económica? Y tener más de lo que habitualmente ganás para gastarlo en lo que quieras, ¿sí?
Vos podés tener salud para gastar, ahora vas a poder correr y andar y viajar y Dios va a bendecirte con grandes cosas, te prometen libertad, vas a tener ahora esto y lo otro, ¿no? Pero asociado a ello va la manipulación de ¿qué? Con las palabras infladas, seducen con concupiscencias de la carne, porque en realidad son concupiscencias de la carne. ¿Qué son las concupiscencias de la carne? Son los deseos de la naturaleza humana. ¿Qué desea la naturaleza humana? Gastar su tiempo en lo que quiera, su plata en lo que quiera, su vida en lo que quiera, su naturaleza varonil o femenina en lo que quiera. Eso desea la carne. O la carne quiere sujetarse a la disciplina, la carne le encanta llegar a horario, cumplir con todo, hacerle esfuerzo siempre. Dígame amén. No, la carne no quiere eso, la carne quiere libertad. ¿Qué libertad quiere? Libertad de hacer lo que se le da la gana. Yo quiero levantarme a la hora que se me da la gana, porque eso quiere la carne. ¿O la carne qué quiere? ¿A qué hora quiere entrar? A ver, los chicos que van a la escuela. Dígame el cuerpo, ¿a qué hora les pide entrar a la escuela? A las 12, si fuera posible, ¿no? Bueno, los que van al trabajo muy temprano, por ejemplo, que entran a las 6 de la mañana, un turno, ¿a qué hora les pide el cuerpo entrar? Y a las 10, porque sí, por lo menos. Claro. Eso te pide el cuerpo. Esos son los deseos de la naturaleza humana, pero vos sabés que tenés un compromiso laboral y tenés que trabajar tus 8 horas, 48, 40 semanales, depende del rubro en el que estés. Tenés ahí que estar, ¿verdad? Tenés que estar, le guste a la carne o no le guste. Y en Cristo vos cómo tenés que estar. ¿Como le gusta a la carne o como el compromiso asumido con Dios lo demanda? Es obvio. Bueno, pero Dios te promete libertad. Vos ahora vas a poder experimentar tu libertad. Dios te va a dar libertad, vas a poder hacer lo que sentís, lo que tanto querés, hacerle caso a tu corazón. ¿No? Ya empezamos. Bueno, eso es demasiado. Claro, si yo te digo por ahí ya, no, este que me está hablando, pero si yo te digo, Dios te va a dar libertad, va a bendecirte este año, va a darte prosperidad económica, vas a poder comprarte todo lo que querés, todo lo que pensaste en este año, vas a poder ahora usar tu tarjeta de crédito, te van a dar la Gold ahora, porque vas a poder tener la tarjeta Gold y tener del banco, qué sé yo, del Banco Santander, del Banco Galicia, del Banco Río, del Banco HSBC, bueno, ya no está más el HSBC, ¿no? O sí, no, el HSBC sí, está el que lo compró, bueno, se compran entre ellos todos los bancos, bueno, no importa. O sea, fíjese cómo todo esto se confunde, ¿no? Porque la carne quiere libertad. No, la carne no quiere libertad. La carne quiere hacer todo lo que se le da la gana. Y lo que se le da la gana a la carne es todo pecado. O la carne quiere hacer justicia, quiere obedecer a Dios, quiere hacer la voluntad de Dios. Dígame qué quiere su carne. Bueno, nunca un falso profeta le va a venir con disciplina, pero le va a venir quizá con la palabra disciplina para encubrir lo otro. Porque no podés vos decir que algo es mentira de manera franca porque no te van a creer. Vos tenés que ponerle un manto de verdad por arriba, un manto de piedad, de disciplina, y por dentro le mandás el paquete, ¿no? El paquete atractivo, para que no se note que es algo falso, porque así se miente, ¿verdad? ¿Cómo se miente? Y bueno, diciendo algo que parece que es real, pero que en realidad no lo es. Bueno. Yo quiero que vean que se promete libertad. Libertad en qué? A los cristianos, libertad. Fíjense que les prometen libertad, 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 libertad. ¿Qué es la libertad? Entonces hoy tratamos de decir, les prometen a los ser libres en Cristo. Miren lo que le pasó a los Gálatas. ¿Recuerdan los Gálatas que Pablo se enojó tanto? ¿Hasta cómo los trató a los Gálatas? De Gálatas insensatos. ¿Qué es un insensato? A ver, alguien busque en el asistente de Google, ¿qué es un insensato? Un sinónimo de insensato. Porque parece, ay, qué insensatos sos, hermano. Qué insensatos son. Falta de capacidad de prudencia. Un tonto, vamos ahí, para no ser ofensivo. Gálatas tontos. Habiendo comenzado por el Espíritu, han terminado por la carne.
le decía Pablo, ¿no? Tontos. ¿Por qué de repente Pablo tiene que ser tan frontal por esa gente? ¿Cómo puede ser tan fácil de engañar, digamos, ¿no? Le decía Pablo, pues esa era la intención. La intención no era insultarlo, sino mostrarle hasta qué punto se ponen a la altura de una persona tonta, que es fácilmente engañable, fácilmente seducible. Les dice en el capítulo 5, verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando uno lo ve ahí, dice, bueno, ¿de qué nos hizo Cristo libres? Ahí va. He aquí, yo Pablo digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cuál era el problema de los Gálatas? Que ellos se volvieron a esclavizar, dice. ¿A qué se esclavizaron? A la dependencia de la ley mosaica para sentir que son salvos, para merecer la salvación. Ellos inclusive eran esclavos de esto, de la necesidad de añadir la circuncisión para ser salvos. Y ellos habían caído en la dependencia otra vez de sentirse salvos porque ahora están circuncidados. Están esclavizados de la necesidad de circuncidarse para entender que son salvos en esa condición. Y no es necesario, o es necesario circuncidarse. No, bueno, pero hoy dice, pastor, ese no es nuestro problema hoy. Claro, pero viene alguien trayendo algo semejante que es necesario para ser salvo. Que hagan esto, esto y esto, y si no lo tienen, ustedes están perdidos, no son creyentes. ¿Cómo pasaba? ¿Cuántas veces lo que le llamaban la doctrina del cuerpo? Recuerda que la mujer tenía que usar pollera, el tajo no tenía que tener más de 10 centímetros, tenía que tener el pelo largo y no cortarse, no se podía pintar, no se podía teñir, ¿no es cierto? Y bueno, y muchas otras cosas semejantes. ¿Recuerdan eso? Y la persona se sentía salva si cumplía con la doctrina del cuerpo. Eso años atrás abundaba mucho. Hay lugares donde está, en el norte todavía sigue eso. Y algunas provincias también siguen con eso. Y piensan que una persona no es salva si no cumple con la doctrina del cuerpo. Doctrina que por supuesto se inventó en algún momento como necesaria para la salvación. Bueno, como en otros tiempos, la circuncisión judía, que era la voluntad de Dios dentro del pacto del antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto no es necesaria la circuncisión. ¿Por qué? Porque la salvación es solo por gracia, no por obras. O sea, pero entonces yo puedo pecar cuanto quiera. Bueno, ahí está, no. ¿Por qué no? Porque primero la gracia no es eso, la gracia es libertad del poder del pecado para obedecer a Dios. Por eso dice claramente, ¿no? Dice, a libertad fuiste llamado, libertad de la dependencia de la ley, solamente la aclaración, que la libertad no significa libre de la ley de Dios para hacer lo que se me dé la gana, conforme sienta mi carne, yo siento de venir a la hora que quiero, de hacer si quiero, de cumplir si quiero, de ayudar si quiero, de decir o callar si quiero. O sea, uno pensaría eso. Soy libre en Cristo, lo que Dios me guía. Pero es, otra vez, recibir una palabra supuestamente de Dios para hacer algo que no está en las Escrituras. Porque las Escrituras dice que no debemos darle ocasión a nuestro deseo natural, aunque digan que es del Señor, sino para servirse unos a otros. Como un esclavo sirve a otro esclavo. Porque la ley es esto, se resume en amar al prójimo como uno lo desea para sí mismo. Vamos a algunos malos usos de la palabra libertad. ¿Les gustaría? Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esto, ¿dónde vieron la aplicación de esta frase en los cultos? ¿En qué cosas en los cultos supuestamente donde el Espíritu Santo se movía, por ejemplo? Y va la alabanza, ¿cuántas? 2, 3, 4 horas. Porque hay libertad para adorar y cantar a Dios 4 horas.
¿sí? No está mal cantar 4 horas, pero si, o sea, no hay que trabajar, no hay que cuidar a la familia, no hay que tener tiempo a solas con Dios. Hay un tiempo para todo, ¿verdad? Según nos enseña el Señor, pero eventualmente puede ser una vez, sí, puede ser, pero siempre tiene que ser así, tanta libertad tenemos. A veces ¿no? ¿Qué más, por ejemplo? Hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por ejemplo, se echaban los demonios en los cultos. Siempre, todos los días se echaban demonios. ¿Sí? Yo no digo que no salgan los demonios. De hecho, yo creo que salen sin hacer escándalo. Porque la evidencia no está en el grito que sale el demonio, sino en el fruto que da la persona después. Yo he visto muchísimas personas que todos los fines de semana les salían demonios. Y siempre vivía como el demonio. Entonces, evidentemente, el demonio no salía, daba gritos, lo que sea el demonio, o sea, la persona a la que gritaba, todo daba a pensar que había liberación, pero en realidad la tal libertad era puro grito, puro cosa, pero nunca acontecía la tal libertad. ¿Sí? Me cansé de ver eso yo. Me harté porque yo comencé a valorar lo que la gente hace, no lo que la gente dice. Mucho, hace tiempo, mucho, ¿no? Como decía John MacArthur, no me expliques o no me trates de justificar tu conducta porque no te puedo escuchar. ¿Por qué no te puedo escuchar? Le decía al hijo, el papá de John MacArthur. Porque tus hechos gritan más fuerte que tus palabras. No puedo escucharte porque tus hechos cuentan otra cosa. No, lo que pasa es que yo... No me expliques nada. No aclarés que oscurece, decimos nosotros, ¿no? Bueno, esta es una manera más nuestra de decirlo. Bueno, él tenía otra manera quizá más diplomática. 2 Corintios 3:14, miren el contexto de ese versículo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ¿de qué estaba hablando? De la libertad que trae el Espíritu del Señor ¿a quiénes? A quienes estaban dependiendo de la ley. Porque leían a Moisés y tenían el velo, no podían ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Ellos veían la ley como medio para la salvación. No había otra forma de ver la eternidad en Cristo, sino a través de las buenas obras, el cumplimiento perfecto de la ley. Pero cuando viene el Espíritu del Señor, porque el Espíritu es el Señor, dice, allí hay libertad. Las personas son libres ¿de qué? Libres de la incapacidad de confiar en Jesucristo por las obras de Él para salvación. Somos libres para confiar ahora no en nuestras buenas obras, sino en las obras de Dios, en la persona de Cristo. Allí hay libertad, verdadera libertad. El cristiano que ha sido salvado está verdaderamente libre, porque ahora no depende de su conducta para ser salvo. Pero pastor, entonces, si no depende, ¿cómo se va a comportar ese cristiano? Siga leyendo, mire. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. ¿A qué imagen somos transformados? A la de Cristo. ¿Y cómo es la imagen de Cristo? ¿Perfecta o imperfecta? Y somos transformados nosotros ahora como a cara descubierta. Ahora no hay velo, entonces nos vemos bien, ¿sí? Así como uno se ve bien sin velo en el espejo o sin los lentes sucios. Veo que uno con los lentes sucios dice no veo nada, entonces saca los lentes, pero se pone los lentes, así está mejor. Bueno, en el espejo. De la misma manera ahora nosotros vemos la gloria del Señor, pero ¿cómo vemos la gloria del Señor ahora? A través de su palabra. Lo vemos a Dios, lo vemos a Cristo, lo entendemos. Cristo es nuestro Señor ahora, nuestro Salvador. El que
nos sustenta, el que nos anima, el que nos cuida, el que acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Y ese Cristo, o la imagen de ese Cristo, es la que a nosotros nos va mostrando cada vez más cómo somos transformados a esa imagen. Pero esto, ¿quién lo hace? Mire, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea que la libertad ahora no solamente es para no depender de las buenas obras para ser salvos, sino que somos libres de la impotencia que teníamos de ser transformados a la imagen de Cristo. Dígame usted, antes de nacer de nuevo, ¿usted podía asemejarse cada día más a Cristo? Estaba esclavo de su impotencia, de sus pecados. ¿No es así? Entonces, cuando uno viene a Cristo, viene y es libre de la esclavitud, de la incapacidad o de la inhabilidad de acercarse a Dios. Porque nadie que el Espíritu de Dios no le da capacidad de venir a Dios, no viene, porque nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Por lo tanto, nadie puede ir a buscar a Dios si Dios no le da la gracia para así hacerlo. Entonces uno está esclavo de la oscuridad, del abandono en el mundo. Y así viven los seres humanos como vivíamos nosotros. Pero un día Cristo nos llamó al arrepentimiento. Sí, nos arrepentimos, pero Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos ofreció el arrepentimiento y el perdón y nosotros dijimos amén, pero Él ya nos había dado vida, nos perdonó los pecados, nos vistió de justicia, nos presenta delante del Padre impecable y Él carga con todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces somos libres y ahora la obra transformadora, ¿quién la va haciendo? El Espíritu Santo. Pero entonces yo no tengo que hacer nada. Claro que tengo que hacer, pero la obra la hace Dios, porque es el Espíritu Santo el que va transformándonos a la misma imagen, porque Él es el que sabe cómo es Cristo. Vos no sabés cómo es Cristo en definitiva, o qué va primero y qué va después. Dios sí, pero yo tengo que colaborar, no solamente tenés que colaborar, sino que tenés que santificarte y purificarte así como Él es puro, dice la Biblia. Pero eso no significa que Dios no hace la obra, Dios hace la obra. Y si Dios no hace la obra es porque tampoco vos vas a santificarte ni a purificarte a sí mismo como Él es puro, ni tampoco vas a acercarte a Dios, ni tampoco vas a amar a Dios, ni tampoco vas a amar a tu prójimo, ni tampoco vas a creer la palabra del Señor, va a creer cualquier otra cosa. Bien. Voy a hacer algo no permitido. Sírvase, por favor. Bien. Entonces, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Sabe a qué se refiere? Ya lo entendió. Creo que nada tiene que ver con lo que decíamos antes. Aquí está el Espíritu del Señor, aquí hay libertad, hay libertad. Bueno, está bien hasta cierto punto. Cuidado con meter conceptos que no son de Dios, ¿sí? La libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué le parece esa frase? Está re buena, ¿no? Mire, Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción. ¿Esclavitud de qué? De corrupción. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué va a pasar cuando Dios redima nuestro cuerpo? ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? ¿Va a tener pecado, relación con el pecado? No, ahora tiene relación con el pecado en nuestro cuerpo. ¿Cómo es nuestra naturaleza? Pecaminosa, está siempre inclinada al pecado, o nuestro cuerpo está inclinado a la santidad de Dios. ¿Usted sintió alguna vez en su carne la necesidad de Dios? Si su cuerpo quiere hacer otra cosa, y si no, párese delante de una tentación y vea qué quiere su cuerpo. Ahora, si usted me dice que quiere su corazón y su espíritu, bueno, es otra cosa, ¿no?
Pero ¿qué quiere su cuerpo? ¿Qué desea su cuerpo? Y ahí está los pensamientos también en el medio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios que está esperando la creación? La libertad de toda cosa que tenga que ver con el pecado. O sea que la perfecta santidad es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa es la que estamos esperando nosotros, gimiendo a una, porque el que vive en Cristo gime, no quiere el pecado en su vida. Entonces, ¿qué hace? Lo rechaza, pero sufre también, porque está combatiendo continuamente contra el pecado en su naturaleza humana. ¿Sí? Entonces, cuando hay un rescate final de nuestro cuerpo ya no tendrá más relación con el pecado. Y eso está esperando la creación. La creación está maldecida. ¿Por qué está maldecida la creación? Pues se portó mal la Pachamama. ¿Quién se portó mal? El hombre se portó mal. La Pachamama, primero que no existe y se le dice a la madre tierra. Se personifica a una bola de tierra. Bueno, la gente hace ídolos de todo. Convengamos que naturalmente la carne quiere eso. La carne necesita un Dios. Por supuesto, nunca buscar el Dios verdadero porque no puede, pero va a buscar otro Dios porque hay una necesidad interior de Dios en el ser humano. Pero la carne no entiende, no busca a Dios ni tampoco puede. Ahora, esa redención final de nuestro cuerpo nos habla claramente cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que puede confundirse, ¿no? Bueno, somos los hijos de Dios, somos libres, hijos del Padre, hijos del Rey, somos millonarios, tenemos todo empresarios, somos todos bendecidos para siempre. En una parte está bien, pero cuando se usa el término ya se malusa o se deforma, va a pasar los vicios y a las herejías, y de ahí a arrastrar al error a los que verdaderamente han huido del error. Pero como los que han huido del error no tuvieron la responsabilidad de estudiar la Biblia o no tuvieron la oportunidad de alguien que les enseñe, son arrastrados por el error y quedan cautivos del error. Le habrá pasado a muchos de ustedes durante mucho tiempo. Ustedes eran nuevitos y cayeron en un lugar donde enseñaban cosas que no eran verdad. Y bueno, eran arrastrados porque ustedes querían ir detrás del error o porque simplemente el error los llevaba presos. Y sí, porque ustedes querían hacer la voluntad del Señor. Pero ¿qué pasó? No tenían el conocimiento que los hace verdaderamente libres. Hoy tienen más conocimiento y dicen, gracias a Dios, ahora me siento libre de todo ese error del cual yo practicaba. Y tengo más compasión y comprensión de los hermanos que todavía viven en ese error, pero que aman al Señor. Es cierto que hay personas que son víboras en la fe, que no son falsos maestros, pero con todas las letras. Y hay todos que enseñan error, no porque son falsos maestros, sino porque también son gente que enseña, que nunca se capacitó, que nunca recibió la luz, pero tampoco la buscó. Y es responsable de enseñar error, sí es responsable, pero nunca tuvo la capacidad de enseñar la verdad, porque nunca la escuchó, tampoco la buscó. Bueno, ¿es culpable? Claro que es culpable, porque nadie es culpable de cometer, todos somos culpables de cometer nuestros delitos, sea que nos hayan engañado o que lo hicimos bajo el conocimiento pleno. Por supuesto, tendrá mayor o menor responsabilidad uno que otro, pero en definitiva todos somos culpables. Bueno, por ejemplo, soy libre para comer lo que quiera, donde quiera. Inclusive dentro del ayuno. Yo puedo hacer el ayuno con asado. Me como a la mañana temprano, me hago ya de la noche, me hago un buen vacío al horno. Sí, a la mañana temprano me como 1 kilo de vacío al horno con papas y cebolla, vino blanco, mostaza, ají molido, pimienta, eso bien, ¿sí? Mechado también lo podemos mechar con jamón, queso, perejil y ajo. ¿Qué les parece? Ahí, bien cocidito. Dejamos a la noche, a la mañana lo calentamos y comemos eso a las 7 de la mañana. Me como un buen par de platos de vacío y ayuno todo el día. ¿Qué le parece? Bueno, pero yo estoy, desde que terminé de comer mi vacío, hasta las 3 de la tarde, estoy en ayuno. Claro, está malinterpretando lo que significa el ayuno, ¿no? Bueno, más allá de ese simpático ejemplo, soy libre para comer lo que se me dé la gana cuando quiera, por ejemplo. Supongamos que no tengo problemas con la diabetes, con el colesterol, con la hipertensión, ¿no? Son generalmente los problemas asociados a las
a la mala alimentación, que ya sea heredamos de nuestros padres, la cultura, lo que sea, ¿no? ¿Yo puedo comer lo que quiera en Cristo? Cuando quiera. Bueno, miren un ejemplo, 1 Corintios 8:9, pero mirad que esta libertad vuestra, por ejemplo, si alguien me dice, bueno, yo me enteré que una carne fue sacrificado a Mamantula, ¿no? Es un asado en nombre a Mamantula, la santa. Bien. Entonces yo voy y compro en la carnicería. Fue sacrificado no al Señor, ¿no? ¿Esa carne está ritualmente contaminada, sí o no? ¿Y yo la puedo comer? La respuesta correcta en términos generales sería depende. Depende. ¿De qué depende? Bueno, leamos. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugar de los ídolos, la conciencia de que aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Y verso 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida les a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Qué tremendo, ¿no? A muchos varones sobre todo les duele esta parte. Para no poner tropiezo a mi hermano. O sea que yo no puedo simplemente comer lo que se me da la gana cuando me da la gana, un ejemplo. No, pero yo soy libre, pastor. Yo no creo en el poder sobrenatural de Mamantula. Y toda la fiesta que se hizo para consagrar y todo lo que se comieron a Mamantula, que no sé si está en el cielo la señora esa, no sé si, bueno, fue monja, no sé si creyó en Cristo o no, si nació de nuevo, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Si fue nacida de nuevo está en el cielo, si no nació de nuevo está en el infierno. Yo no lo sé. Aunque el Papa lo diga, yo no lo sé, porque no es garantía de que un hombre lo diga. Con todo, mi respeto a la persona humana, pero no tiene la autoridad para determinar quién va al cielo y quién va al infierno, sino solo Dios. Pero más allá de eso, no tengo la libertad yo de comer lo que quiera, sino debo sujetarme. Si eso le pone tropiezo a mi hermano, no lo voy a hacer nunca. Entonces, ¿puedo comer? Pero yo oro, santifico y se descontamina ritualmente, ¿sí o no? Sí. Pero el problema no es que se descontamina ritualmente. No, ya oré, hermano, comé. Pero el hermano es débil, no está entendiendo los principios de la fe y se va a contaminar y por ahí va a ir a otra fe y va a practicar otra fe que no es la de la Biblia y se va a perder. Y Cristo también podría haber santificado su alma, pero por culpa nuestra hemos logrado que esa persona no prosiga hacia Cristo y hacia el arrepentimiento. Entonces soy responsable en alguna medida, por supuesto cada alma es responsable de su pecado, pero yo en alguna medida colaboré para que una persona no se salve. Entonces debo hacer todo lo que está a mi alcance, a pesar de que yo soy libre, porque yo santifico, Señor, gracias por la comida que nos das, porque la Biblia dice que por la oración la comida es santificada y damos gracias por eso y queda santificado. Yo tengo ese conocimiento, pero no todos tienen ese conocimiento, entonces debo abstenerme de algo que yo soy libre de comer por amor al prójimo. ¿Se dan cuenta? Que no es cuestión de libertad. Entonces, 1 Corintios 10:23 le va a hacer un panorama general de este principio que ya lo habíamos desarrollado una vez. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, dentro de lo que soy libre de comer, todo es lícito. O sea, yo no puedo comer lo ilícito, no puedo practicar lo ilícito, o sí puedo. ¿Soy libre para practicar lo ilícito? No. ¿Soy libre para practicar lo lícito? Sí. Ahora, ¿soy libre para practicar lo lícito, pero todo lo lícito conviene que yo lo practique? No, depende de los contextos. Entonces, no soy libre para hacer lo que se me da la gana, depende del contexto. ¿Sí? Bien. ¿Usted puede andar sin ropa por ahí? Más allá de que no, supóngase que no tiene ninguna vergüenza.
¿Y por qué anda cuando se baña usted así, como Dios lo trajo al mundo? Porque el contexto es diferente. Obviamente. O sea, usted no puede mostrar la vergüenza de su desnudez por ahí. No puede, porque Dios lo prohíbe, porque la ley moral de Dios lo prohíbe. Bueno, ahí tiene otro ejemplo. Usted depende del contexto, ahí son ejemplos más extremos, pero los otros, donde hay ciertos grises, la Biblia nos da la libertad para ser responsables. Diga conmigo, libertad para ejercer responsabilidad. Pero ¿y cómo sé yo si tengo que comer en esta oportunidad o no tengo que comer? ¿Cómo sé si tengo que tomar vino o tomar cerveza en esta oportunidad, sí o no? Y la Biblia dice que yo soy libre. Mientras no me emborrache, yo voy por la segunda botella y estoy sanito. Quiero hacerle entender el concepto de libertad, que usted no es libre para hacer lo que se le da la gana, sino depende de un grado límite que la ley de Dios lo marca, ¿sí? Pero hay un punto donde usted es libre para decidir, diga conmigo, libre para decidir, teniendo en cuenta al prójimo. Porque usted puede decir, bueno, no, yo como siento, a mí Dios me da así, y si no le gusta, que mire para otro lado. Tiene que tener cuidado, porque puede ser que sí, la persona va a criticarle por lo bueno, por lo malo, está bien, pero cuidado que no tenga razón. Nadie padezca como homicida, ladrón, ni por entremetido, si quiero decir por entremetido y tiene razón, bueno, va a tener que padecer. Bien, ahí donde usted tiene libertad bajo responsabilidad o libertad responsable. ¿Lo está entendiendo? Fíjese que no era tan fácil definir la palabra libertad. Bueno, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Edifica lo que estás haciendo, tu conducta edifica, tu ejemplo edifica. ¿Te fijaste? ¿Estás edificando a tus hijos? ¿Qué ejemplo le das a tus hijos? De cumplimiento de la palabra, respeto al prójimo, cumplimiento de horarios. ¿Qué pasa si un papá, por ejemplo, tiene un negocio y bueno, ¿qué sería un negocio? Póngase de venta de repuestos, ¿no? Generalmente los talleres abren a las 7, entre las 7 y las 8, talleres mecánicos, ¿no? Tiene venta de repuestos y dice, no, no, abrimos a las 11, total, la pasé mal. No, y así. Y usted abre su negocio de repuestos a las 11 de la mañana y lo cierra a las 2 de la tarde, ¿no? Y después lo abre, bueno, cuando se levanta la siesta, qué sé yo, no sé. Y va hasta las 9 de la noche, ¿no? ¿A qué taller está abierto a las 9 de la noche? Ninguno. Bueno, pero a mí se me da así. Bueno, el hijo que se cría en la casa de ese comerciante de repuestos, ¿qué va a aprender? Lo mismo, porque va a trabajar en ese negocio toda la vida y su conducta Google va a decir, bueno, cuando sea, cuando me dé la gana, cuando tenga ganas. Bueno, ese ejemplo extremo que le estoy mostrando es lo que los padres hacen cuando le enseñan a sus hijos a no manejar horarios, a no manejar la responsabilidad asumida, a no manejar los compromisos, a hacer lo que sienten, lo que quieran, lo que les parezca. Total, no, yo no me caso con nadie, yo no tengo que someterme a nadie, no tengo que obedecer a nadie, no tengo que humillarme ante nadie, no tengo que pedirle perdón a nadie. Y si algo tiene alguien contra mí, que me lo venga a decir. Bueno, no todo edifica, hermano. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Escuche esto porque es clave. Usted no es libre para buscar su propio bien solamente, sino es responsable de buscar el bien del prójimo. Bueno, pero yo no siento eso, es que la carne no siente, la carne es egoísta, la carne quiere todo para sí. Pasarla bien, disfrutar la vida, pasarla lindo y hacer lo que uno da gana. Y bueno, servimos a Dios cuando sobra. Bueno, eso hacían los fariseos cuando traían su ofrenda importante que competía con la ofrenda de la viuda. La viuda hizo todo su esfuerzo y los fariseos, ¿qué hacían? Lo que les sobraba, lo que les daba la gana. Y ellos en perspectiva quedaban mucho mejor ubicados porque ellos daban mucho. Pero la viuda quedaba ahí, nada, no sirve para nada la ofrenda de la viuda. En términos financieros para el sustento del templo, pues no servía para nada. Pero fíjese
¿Qué valoró el Señor? Valoró el esfuerzo, no la cantidad. Diga conmigo el esfuerzo. Bueno, ahí tiene un principio. Yo, ¿me cuesta lo que doy? ¿Me cuesta o no me cuesta? Hay gente que le cuesta más y que le cuesta menos. Bueno, pero ¿qué es lo que le cuesta? El desprenderse de algo que retiene con dureza o vencer su propio egoísmo o pensar en el propio bien nada más. Dice, bueno, si yo no me hago bien a mí, ¿quién me lo va a hacer? ¿No? Y listo. Bien. Pero si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces lo que haces es para la gloria de Dios. Dios se glorifica en tu vida con tu conducta, tu responsabilidad, tu palabra dada, tu compromiso asumido. Dios es glorificado en ello. Dice, mira qué persona responsable, qué disciplinado, cómo hace las cosas, cómo trabaja, mira cómo cumple horarios, ¿m? Mira cómo le dedica tiempo, mira cómo se perfecciona en lo que hace. Mira el esfuerzo que hace, mira a veces inclusive hace más de lo que puede. ¿Qué te motiva a vos a trabajar, a servirlo, a luchar? ¿Los buenos ejemplos o los malos ejemplos? Los buenos ejemplos. ¿Y qué te hacen los malos ejemplos? ¿A qué te motivan? Por ejemplo, a ver, porque siempre está esto, ¿no? Mira, acá todo el mundo hace mal eso. Entonces yo tengo derecho a hacerlo mal también. Pero ¿por qué me apoyo en eso? ¿Por qué me apoyo? ¿Por qué nos apoyamos en el mal que hacen todos para justificar nuestro mal también? Si nadie hace nada, ¿por qué yo tengo que hacer? ¿Por qué? Cada uno busca su propio bien y yo voy a buscar mi propio bien también, ¿o no? Le estoy mostrando el principio. ¿Se dan cuenta? Como muchas veces nosotros tenemos la libertad de poner nuestras leyes, nuestros límites. Pero ¿quién pone nuestros límites y las leyes? Dios. ¿Vos ponés las leyes y los horarios en tu trabajo? ¿Eh? ¿Vos le ponés el pie en la cabeza al patrón para que te pague? Bueno, si son un sindicalista poderoso, por ahí sí, ¿no? Pero si somos como nosotros, trabajadores en negro, que no tenemos quien nos defienda, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Bueno, vamos a ver finalmente el buen uso de la libertad. ¿Quieren? Porque vimos que hay, entonces, libertad del pecado, libertad para decidir de manera responsable. Ahí la Biblia no me dice nada en muchas cosas donde me son lícitas, pero no convienen o no edifican. Yo soy libre para escoger y decidir, sí. Y después puedes ponerte ejemplo. Yo soy libre para hacer con mi tiempo lo que quiera, por ejemplo. Sos libre para hacer a ver, con tu dinero, ¿qué haces? ¿Sos libre? ¿Sos libre? Vos podés pagar los impuestos si querés. Podés, o sea, no se debe, ¿no? Porque vas preso por evasor. Con tu tiempo, por ejemplo, los domingos, sea el tiempo lo que quieras. Ah, hacete estas preguntas. ¿Vos sos libre para hacer con tu talento lo que puedas, lo que quieras? Por ejemplo, a ver los músicos, los que saben tocar un instrumento. Por ejemplo, se pueden ir a tocar con su talento, pueden ir a tocar qué sé yo, a un boliche, ahí todos los fines de semana a tocar en la usina, de la vieja usina. ¿Pueden o no pueden?
Pero tengo un talento, yo soy bueno tocando las congas ¿no? ¿Sos libre? O sea, ¿el talento te lo dio Dios o vos lo forjaste en el horno de la disciplina y la capacidad vos te forjaste el oído y te diste el oído medio, oído absoluto que reconoce las notas sin siquiera escuchar el tono, la onda sonora, sino que tenés la nota en la cabeza? ¿Eso lo formaste vos? No, pero dio Dios. El tiempo, el dinero, el intelecto, la capacidad, el carácter. Vos podés dejar que tu carácter libremente corra. Hay personas que tienen la capacidad de ser muy introvertidas. ¿Está bien dejarse así y vivir aislado del mundo? ¿Es saludable? ¿Es saludable dejar que mi carácter fuerte acaricie a los demás con sus palabras, ironizando un poco? ¿O yo debo sujetar mi carácter a los principios de Dios, a la mansedumbre, al respeto mutuo, a considerar al prójimo? Tengo la libertad y sí, hasta cierto punto, ¿no? Yo puedo vivir enojándome con todo el mundo, puedo vivir enojado, bueno, es que me enoja. No, no, no es que te enoja, te enojas. Fulano me pone nervioso, sí. Vos sos el que te pones nervioso. Fulano es fulano, el mundo no va a cambiar, pero va a cambiar la perspectiva con que miremos el mundo. Entonces deja de ponerte nervioso porque fulano y el mundo no van a cambiar. Sos responsable. Bien. Y ahora lo vamos a entender mejor. La Biblia dice en 1 de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿Qué es el pretexto para hacer lo malo? Por ejemplo, bueno, pero yo no mato, no robo y no miento. Bueno, ya está mintiendo. Ya está robando cuando se queda con algo que no es suyo. Entonces, evidentemente, nosotros pensamos que lo malo es cosas malas, pero no hacer lo bueno es malo. También es malo. Lo que nos corresponde hacer y no el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Entonces, no somos libres para no hacer lo que tenemos que hacer. Dice, porque es nuestro pretexto, ahora somos libres en Cristo, porque ahora yo me dejo guiar por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu es la palabra, y la palabra es el Espíritu, es el Señor. Ahora, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. No dice como empresarios de Dios, no dice como socios de Dios, no dice como pastores asociados de Dios, sino como esclavos de Cristo. ¿Qué derecho para administrar su vida tiene un esclavo? Bueno, otra vez, el esclavo tenía ciertas libertades en tanto y en cuanto el patrón o el amo no intervenga para quitarle esas libertades. El amo podía darle libertades. Bueno, así también si somos siervos de Dios, Dios nos da la libertad de hacer con nuestra vida lo que querramos, total somos salvos. No, debemos comportarnos como siervos de Dios. ¿Qué hace un siervo o una sierva de Dios? Vamos a ponerlo en este término. ¿Qué hace un esclavo o una esclava de Cristo? ¿Qué hace? ¿En qué? Porque el tema obedece, sí, la verdad que ser obediente, pero ¿en qué? Ahí está el punto. ¿En qué yo tengo que obedecer y en qué soy libre de obedecer? Ahí está el punto de tu análisis personal. Ahí está donde ejerces tu libertad en el marco de tu libertad responsable en los marcos del límite de la ley de Dios. Entonces, Dios te puso responsabilidades. ¿Vos sos libre de cumplirlas o de no cumplirlas? Si Dios te puso responsabilidades, porque Dios te va a juzgar por las obras que hagas. Si las hiciste bien, te recompensará por bien. Si las hiciste mal, te quitará la recompensa. Quiere decir que a Dios le importa lo que hagas o lo que dejes de hacer.
Es más, tendrá repercusión eterna lo que hagamos o dejemos de hacer. Y más claro, échale agua, como dice Romanos 6:15, libres del pecado y esclavos de justicia, no de los dos. Digan conmigo, libres del pecado y esclavos de justicia, pero no libres de los dos. Porque a veces decimos, en Cristo somos libres de todo, libres del pecado y de la muerte y de obedecer también. No. Romanos 6:5 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. O sea, no hay modo, quiere decir, no hay forma. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Usted se entregó a la doctrina de Cristo o el Padre lo entregó a la doctrina de Cristo? El Padre que lo llamó, lo entregó a usted a una doctrina que usted no tiene la libertad, ¿o sí? ¿Usted tiene la libertad de interpretar la Biblia? Pero pastor, dice que cuando predicaba Pablo, los de Berea investigaban si estas cosas eran así. Bueno, pero ¿dónde investigaban los de Berea? En los escritos, no en su perspectiva. O sea, ¿cuál sería la frase? Vos tenés la libertad de interpretar las escrituras. Lo que no tenés la libertad es de torcerlas. Está, digamos, juntos. Tenemos la libertad de cada uno interpretar la escritura, pero no la libertad de torcer su significado. Amén. Bien, entonces, y libertados del pecado vinisteis a ser esclavos de la justicia o esclavos de la ley de Dios, de la obediencia a la ley. Pero siendo salvos somos esclavos, no socios ni empresarios, sino esclavos de la obediencia. O sea que tenemos sí o sí que obedecer a Dios, no es opcional. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Hay una ventaja, que esta obediencia, digan conmigo, es de corazón, es voluntaria. Esa es la facultad que tiene. Somos libres, pero esto le pasa solamente a los nacidos de nuevo. Son libres para escoger la esclavitud que quieren tener. Yo soy esclavo de hacer lo que se me da la gana o esclavo de hacer lo que me corresponde hacer, punto. ¿Qué escoges? Bueno, si escoges, siempre vas a escoger de corazón, porque vos escoges de corazón siempre, ¿o no? Siempre uno escoge de corazón. Uno escoge de corazón vivir en pecado, yo soy evangélico, yo me bauticé, pero quiero vivir como se me da la gana, como yo entiendo la vida, como yo entiendo la escritura, yo la vivo así. Y a mí nadie me va a venir a cambiar lo que yo aprendí durante 40 años. Yo vivo así. ¿Y eso qué lo hago? Lo hago de corazón, porque lo siento así. Y otro dice, mira, yo toda la vida anduve haciendo lo que se me da la gana. Toda la vida viví interpretando y haciendo. Ahora quiero hacer la perfecta voluntad de Dios para mi vida. No quiero desobedecerle nada a mi Padre. Y aun si algo me lo tengo que negar a mí mismo, aunque sea libre para hacerlo, no lo haré por amor a mis hermanos, por amor a mi congregación, por amor a mi gente. Estoy decidido a eso y lo voy a hacer de corazón. Me va a costar, porque ser esclavo no es fácil, pero si se hace de corazón y el amor tiene el poder para el sacrificio, para el compromiso, porque amor es sacrificio, compromiso. Eso es amor. Uno piensa que el amor en un matrimonio es relaciones sexuales solamente. Es una parte. Pero el amor incluye las relaciones, si se quiere, el compromiso, el sacrificio, la abnegación. Todo eso comporta el amor en la pareja. Y en Cristo también. En Cristo también, hermanos.
Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, vida. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces se da cuenta que libres en Cristo no es tan amplio como a veces lo entendíamos, ¿no? Decir, bueno, yo soy libre en Cristo y hago lo que puedo, dice alguno, ¿no? Yo hago mi mejor esfuerzo. ¿Cuánto esfuerzo quiere hacer tu naturaleza humana? Decime, ¿cuánto? Ninguno. Nadie quiere morir a sí mismo. Hoy cantábamos, no basta solo con decir, no basta solo con soñar, no basta solo con cantar. Es necesario morir. No basta solo con tener, no basta solo con alcanzar, es necesario morir. Pero nosotros no queremos morir, queremos vivir nuestra vida y ese es el problema, choca contra la palabra de Dios. Y vivimos en un mundo donde crece cada vez más el antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Es el rechazo a toda ley, a todo decreto, a toda sujeción, a sujetarse a todo mandamiento, a todo lo establecido. El espíritu antinomiano hace eso. Rechazo toda ley, todo límite, toda ordenanza, todo mandamiento. No quiero nada. Y la autosuficiencia, el individualismo, donde uno se piensa en sí mismo, ¿no? Escuché a un filósofo judío, no creyente, por supuesto, como muchos filósofos divagan lejos. Pero él descubría que el individualismo no te hace feliz, te trae placeres. Puedes disfrutar de muchos placeres, pero no te hace feliz. En cambio, el pensar en el otro, decía, te lleva a la felicidad. Ay, decía, chocolate por la noticia. No dice nada nuevo, pero para él era nuevo, fíjese, estar 6 años en la universidad para hacer. Nosotros no fuimos a estudiar filosofía, pero lo aprendimos más rápido cuando recién nos convertimos a Cristo. Hubiésemos entrado en medicina, qué sé yo, por ahí, mejor. Entonces se entiende que, fíjese esto, y póngase de pie mientras tanto. La verdadera libertad de los justos es en total amor y obediencia a toda la ley de Dios. La verdadera libertad, escuche, de los justos, no de los que dicen ser libres, sino de los justos, es en total amor y obediencia a toda la ley de Dios. Y para esto quiero tomar una parte del Salmo 119, para que vea el espíritu de una persona libre, en consonancia con la ley de Dios, con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios. ¿Qué relación hay entre los mandamientos y la libertad en un creyente? ¿Quiere verla? Salmo 119, verso 35, dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho.
Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Amén.